Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Hola, mi nombre es Zoila Sorto, soy estudiante de la Universidad Lumen Gentium. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las bases de tu fe? ¿Sabes cuál es la tradición de la Iglesia? ¿Qué tan importantes son para ti las Sagradas Escrituras? ¿Conoces la función del magisterio de la Iglesia? Acompáñanos a conocer más de los fundamentos de nuestra fe católica. Vamos a comenzar. Agripina, coméntanos la relación entre Sagrada Escritura, tradición de la Iglesia y magisterio de la Iglesia. Hola, ¿qué tal? Soy con gusto. Hablemos de la relación entonces, de esta gran relación entre Sagrada Escritura, tradición de la Iglesia y magisterio. Para entender esta gran relación, primero hay que entender acerca de la revelación divina. San Pablo, en su primera carta a Timoteo, nos dice que Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, por tal motivo se ha revelado a todos, ¿verdad? Dios en su infinita bondad y sabiduría se revela al ser humano, sale al encuentro del ser humano por simple y sola iniciativa. Y esto es precisamente porque Él quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y a la salvación. Y el culmen de esta revelación es en Cristo Jesús. Pero para que esta revelación llegue realmente a todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las generaciones y en todos los lugares, debe ser transmitida. Y lo mejor para transmitirla es precisamente la Sagrada Escritura y la tradición. Entendiendo que la Sagrada Escritura, además de ser un libro escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo, también la Sagrada Escritura la podemos definir como es el encuentro del Padre, quien en la Escritura sale precisamente a encontrarse y comunicarse con nosotros. En la Sagrada Escritura vemos al Hijo, quien con su palabra nos muestra con todos los hechos el amor tan grande por toda la humanidad. La Sagrada Escritura también es el Espíritu Santo, quien nos ayuda a comprender las Escrituras y a escuchar su voz. De esta manera, si nosotros escuchamos la tradición también, la tradición hablemos de que es Cristo mismo. La tradición es la transmisión del Evangelio, es el Evangelio mismo comunicado a todos los pueblos, a todas las gentes. La tradición es llevar la buena nueva en la iglesia, pero también llevarla a través de la iglesia, mediante la predicación, mediante la catequesis, mediante el culto, el servicio. Pero también podemos decir que la tradición está viva, que la tradición es la vida de la comunidad cristiana, una comunidad que se inició con los apóstoles, pero que termina precisamente en la parucía. Pues entonces estos dos elementos, la Sagrada Escritura y la tradición, nacen de la misma fuente que es Dios. Se unen ambas en un mismo canal. Es decir, ambas son testigos de la revelación y tienden a un mismo fin, que es comunicar la salvación de Cristo. Esto refleja, por lo tanto, una mutua dependencia entre tradición y Sagrada Escritura, porque ambas aportan los elementos de la fe y son el testimonio del Evangelio, el depósito de la fe de la Iglesia. Y precisamente que es donde entra el papel del magisterio de la Iglesia. Dei Verbum nos dice que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida, ya sea por la tradición, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. El magisterio lo hace con una autoridad que solamente en el nombre de Jesucristo lo puede hacer. Pero este magisterio, entendamos, no está por encima de la Sagrada Escritura y de la tradición, sino está a su servicio. De esta forma, entonces, podemos entender que Sagrada Escritura, tradición y magisterio, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados
de tal forma que no tiene consistencia uno sin el otro, que cada uno a su manera y guiados por el Espíritu Santo contribuyen precisamente a la salvación de todas las almas. Hermana Norma, Agripina, agradezco mucho tu intervención, ha sido una aportación sumamente importante al mencionarnos esta relación que existe. Ahora, ¿quisieras compartirnos cuál es esta relación entre Sagrada Escritura y teología? Claro que sí, con mucho gusto. Pues es muy amplia esta relación entre Sagrada Escritura y teología. Para empezar, entendamos que la teología es la ciencia que estudia a Dios en la medida en la que es cognoscible a la luz de la revelación divina. Y como es una ciencia, pues tiene un método de estudio. Por lo tanto, el método de la teología podemos decir que se lleva a cabo a través de 3 momentos muy importantes. El método teológico, su primer momento es el auditus fidei, es decir, se refiere a cuando nosotros escuchamos la fe, la escuchamos a través de la Sagrada Escritura y de la tradición y la acogemos. El segundo momento en este método teológico es el intellectus fidei, que es el momento en el que la fe que ya escuchamos y acogemos, en ese momento la interrogamos y buscamos comprenderla. Y el tercer momento del método es el momento de la actio fidei, es decir, la fe que ya se hace acción y transforma nuestras vidas. Pues precisamente es en este primer momento, en el momento del auditus fidei, donde la Sagrada Escritura forma parte del fundamento, la fuente, el alma de este momento, porque permite precisamente examinar y contemplar toda la revelación divina. Como nos dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo, toda la Escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para reprender, corregir e instruir en la justicia, para que el hombre de Dios esté en forma y equipada para toda obra buena. Pero en este caso, hablemos también, no sé, hermana Norma, si tú nos puedes compartir un poco sobre la importancia de la cultura bíblica. Si ya vimos que es muy importante la Sagrada Escritura en su relación con la teología, entonces, ¿qué importancia tiene el entender la cultura bíblica, acercarnos al texto sagrado? Claro que sí, con mucho gusto. Entendamos que la cultura bíblica es fundamental para una comprensión más profunda y precisa del texto sagrado por varias razones, que aunque conocemos aspectos literarios de la Biblia, debe destacarse su situación de texto inculturado. Es decir, la Biblia no cayó del cielo. Eso es muy importante que lo podamos comprender, que no es algo que de repente surgió en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia apareció, no apareció así completa como ya la conocemos actualmente. Existen muchos elementos que hay que tener en cuenta para comenzar un buen estudio de esta misma. Por ejemplo, su etimología, es decir, que por la Biblia entendemos que es el conjunto de libros inspirados por Dios, que nos narran la historia de nuestra salvación y que constituyen el canon bíblico. También el conocer su contenido, tenemos en cuenta que la Biblia contiene 73 libros y estos están divididos en el Antiguo y Nuevo Testamento, según hayan surgido antes o después de Cristo. Se les clasifica por grupos o enfoques legales, proféticos, poéticos, sapienciales, apocalípticos, históricos, evangélicos y epistolares. Pero también es muy importante que no perdamos de vista que el acercamiento de la Biblia se le puede asumir como cultura, esto es, como literatura e historia de un grupo humano o como relación divina. Y sobre todo tener en cuenta la claridad que es un libro religioso, porque se origina una experiencia de encuentro con Dios, que se transmite por vía de la tradición oral y escrita y se materializa como un escrito doctrinal y comunitario. Sin embargo, un conocimiento mayor del texto sagrado debe también poner atención en otros elementos, como son el lenguaje, la identidad literaria, el idioma y el estilo.
Muy bien, gracias, hermana. Pero entonces, habrá algunas dificultades, pienso yo, ¿verdad? En cuanto a, o errores en cuanto nos enfrentamos nosotros a interpretar el contenido de la Sagrada Escritura. Muchas veces nos acercamos a ella, pero cometemos algunos errores. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Zoila? Definitivamente, y viendo todos estos elementos que la hermana Norma nos acaba de comentar, que participan en lo que es la Biblia, pues sabemos que hay muchas dificultades y errores a la hora de interpretar el contenido de la Sagrada Escritura. Y vamos a ver los principales errores que tenemos. Podemos empezar diciendo que a veces agarramos la Biblia, tomamos la Biblia y nos gusta ir saltando de capítulo a versículo. Y esto, pues, de pronto abro el Génesis, después me voy a los Salmos, después voy al Nuevo Testamento, voy al Apocalipsis, voy, vengo. Definitivamente con un tipo de lectura así, pues no llegamos a nada, tomando en cuenta las diferentes formas que tiene cada libro, diferentes escritores, diferentes historias, entonces a la hora de lo que llega es una confusión. Lo mismo es cuando abrimos la Biblia al azar, ¿ok? O cierro los ojos y la abro así como decir, a ver qué me adivina hoy o qué me dice la Biblia. Definitivamente es un error porque no nos lleva a obtener ningún concepto o ninguna información que nos pueda llevar a nuestra vida abriendo una Biblia al azar. También otro es decir, bueno, voy a leer la Biblia de principio a fin, sin tomar en cuenta que cada libro tiene su historia, cada libro tiene su escritor, cada libro fue escrito para determinado tiempo. Entonces esto no nos va a llevar a ningún tipo de un buen conocimiento. No estar conscientes de que estamos frente a una colección de libros, diferentes escritores. La Biblia, imagínense, tanta información que tiene, tan variada su información, que estamos hablando de un escrito entre 1000 a 1200 años. ¿Cuánta información hay en todo en la Biblia? Otro de los principales errores es caer en anacronismo, o sea, traer un dato de la Biblia que fue escrita en aquellos tiempos y quererlas traer a nuestro tiempo. Esto nos hace caer en errores de interpretación. Por ejemplo, leer que una serpiente hablaba, entonces, ¿cómo? Y empiezo a preguntar, ¿por qué se hizo en 7 días el mundo, como fue en el Génesis? Entonces, esperando tener información más científica, pero realmente aquí lo que nos está dando es una enseñanza igual que en todos los libros de la Biblia. Sacar el texto del contexto, este texto me gusta y este lo aplico, pero no lo ubico dentro de la total información que nos está dando el libro. Otro también es tomar el texto al pie de la letra. Algo como que, pero ¿cómo mandó Dios a matar a su hijo Isaac? Entonces, todo esto, hay que leer todo el libro para ver qué es lo que el escritor en ese momento nos ha querido decir. Hay datos importantes que debemos de tomar en cuenta. Primero, la Biblia fue escrita para enseñanzas espirituales, morales y teológicas. No lo veamos como un libro de historia, un libro de ciencia. Definitivamente son enseñanzas que Dios tiene para su pueblo. La Biblia fue inspirada por Dios, pero necesita de la palabra humana para entenderse. La Biblia reúne libros escritos en momentos diversos de la historia de la humanidad. Cada uno va a reaccionar a preocupaciones de su propio tiempo, que muchos no los podemos traer a nuestro tiempo, pero sí aplicar la enseñanza que ese pueblo tuvo en algún momento. Todos estos libros son palabra de Dios. Al leerla hay que tener presente esta unidad. Y todos los libros de la Biblia nos hablan de un mismo y único Dios que nos enseña cómo proceder en la vida y alcanzar la felicidad y salvación. Para esto concluimos que el peligro de una lectura parcial, literal o descontextualizada de la Biblia hace que el lector pase directamente de las palabras escritas a su propia interpretación,
sin haber comprendido lo que la Biblia nos ha querido transmitir, o incluso llevando a casos extremos a formar sus propias iglesias de acuerdo a lo que ellos consideraron a título personal su interpretación. Para esto, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con todos estos libros juntos? ¿Qué vamos a hacer para poder tener una buena interpretación? Para esto ya acudimos a los métodos exegéticos. ¿Qué vamos a definir? ¿Qué es un método exegético y para qué sirven? Exégesis es interpretar con profundidad un texto sagrado, extraer su sentido original con rigor, respeto y su raíz de lo que nos quiere dar a entender. Los métodos exegéticos podemos definir que el principal es el método histórico crítico. Este es el que acude a la lingüística, a diferentes ciencias como la filología, la arqueología, la historia, antropología y papirología, y reunir todos estos elementos para poder entender ese texto. También se acuden a métodos diacrónicos, proceso de formación de los textos, métodos sincrónicos, que es la característica y la calidad literaria de los textos, y un método contextual, que es la situación vital en la que nacieron los textos para poder comprender el contenido y el sentido. ¿Para qué sirven? Pues para evitar caer en ese subjetivismo interpretativo y para integrar la mayor cantidad posible de elementos para hacer una interpretación más completa y profunda de la Biblia. Bueno, pues ya una vez conociendo todos estos métodos y para qué sirven, pues me gustaría preguntarle a Agripina que me mencione la importancia de la escritura en la liturgia de la iglesia. Claro que sí, con mucho gusto. En este binomio de Biblia y liturgia entendamos que es muy importante la presencia de la Biblia en la liturgia precisamente, pero también podemos reconocer nosotros o debemos reconocer que en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de vida de culto del pueblo de Israel. En este caso, en esta relación Biblia y liturgia, el Vaticano II nos dice en sus dos constituciones, Dei Verbum y Sacrosanctum Concilium, que la palabra de Dios la tienen como eje de la celebración litúrgica. La Iglesia, por lo tanto, venera tanto la Sagrada Escritura como la liturgia. Por su parte, Benedicto XVI nos dice en su encíclica Verbum Domini que todo acto litúrgico está por su naturaleza empapado de la Sagrada Escritura. La liturgia es, pues, el ámbito privilegiado en el que Dios hoy nos habla en nuestra vida. De aquí entonces que la liturgia podemos decir que es la misma Biblia transformada en palabra cuando es proclamada, transformada también en oración, actualizada, está rodeada de signos y acciones rituales. De la Sagrada Escritura precisamente se toman todas las lecturas, los salmos, las oraciones, los himnos, todo lo que nosotros llevamos a cabo en la celebración litúrgica. Y precisamente los componentes del evento salvífico de la celebración también se toman de la palabra de Dios, es decir, la alianza, la cena pascual, las bendiciones, el sacrificio, el perdón. Así pues, en la palabra de Dios se anuncia la alianza divina. Pero en la Eucaristía se renueva esa alianza, se hace nueva y eterna. Y podemos decir entonces que la palabra de Dios es siempre viva y eficaz en la liturgia, precisamente por el poder del Espíritu Santo. Excelente comentario. Quería preguntar a la hermana Norma, como cristianos, hermana, ¿cómo podemos buscar una mejor relación entre Biblia y vida? Claro que sí. Esto estoy muy de acuerdo con Lulú anteriormente lo que nos mencionaba. Creo que en primer lugar, como cristianos debemos entender que la Biblia es un libro sagrado que sigue siendo actual para nuestros tiempos, que no son textos que han quedado en el pasado, citando por ejemplo el Antiguo Testamento,
más bien que sigue siendo un mensaje vigente y que tiene mucho que decirnos actualmente al hombre de hoy. Es importante también entender que en ella se encuentra la historia de nuestra salvación. Esto implica integrar los principios bíblicos en nuestras decisiones, actitudes y acciones diarias. Por ejemplo, leer la Biblia de forma regular, no solo como un libro o como un guía espiritual. Permitir que su mensaje transforme nuestro corazón y mente, que no solamente se quede en la lectura, pues ahí surgen las reflexiones que nos ayudan a aterrizar a nuestra realidad. Y es claro y primordial tener en cuenta que la oración también es importante para llevar la palabra y pidamos a Dios la sabiduría para entenderla y aplicarla correctamente a nuestra vida personal, a los diferentes ámbitos en donde nos encontremos, es decir, situaciones de día a día. De igual manera, es fundamental una formación continua. Hace un momento nos platicaba nuestra hermana algo sobre esto, ¿verdad? Que como cristianos tenemos que tener una responsabilidad de estar comprometidos, de estudiarla a través de algunos grupos, de predicaciones, de libros, de recursos que actualmente hay muchísimos y no podemos quedarnos con una fe inmadura. Y aunque existen muchos recursos que nos permiten crecer en esta relación de Biblia y vida, considero que las más importantes es la coherencia de nuestra fe con nuestras acciones. Es decir, aquí citando a Carta de Santiago, que la fe auténtica se refleja en obras concretas. La fe sin obras es una fe muerta. Y esto me hace pensar en la perspectiva socrática, que se refiere al hecho de saberlo, ya implica hacerlo. Pero por el contrario, en la perspectiva aristotélica nos dice que el hecho de saberlo no implica hacerlo. Lo esencial de la realización es la voluntad. Así el mensaje bíblico que propone al hombre no es una obligación, más bien ahí entra nuestra convicción como cristianos. Muchas gracias, hermana Norma. Fíjese, hemos escuchado durante esta conversación acerca de la revelación, pero también hemos escuchado de inspiración. ¿Nos podrías explicar, hermana Norma, esta diferencia de estos dos conceptos desde su valor y alcances para la teología? Claro que sí, es una muy buena pregunta. En muchas ocasiones quizás se llega a confundir. En primer lugar, la revelación. Recordemos que revelación es revelar. Etimológicamente es quitar el velo, descubrir lo oculto. Bajo el punto de vista bíblico-teológico, la revelación es la manifestación amorosa que Dios hace de sí mismo y de su misterio o plan a la orden de nuestra salvación. La revelación se ha realizado para darnos la salvación y vida. Su transmisión es a través de dos realidades íntimamente unidas entre tradición y escritura, como lo hemos escuchado, medios por los cuales Dios sigue comunicándose con nosotros hoy día. La revelación es esencialmente interpersonal, más que una manifestación de algo, es la manifestación de alguien a alguien. Dios a la vez es sujeto y objeto de la revelación. Dios se revela y Dios es revelado. El Dios viviente entra en la relación interpersonal con el hombre, sella en él una alianza, como un dueño con su servidor, y después podemos también ejemplificarlo como el padre con su hijo, como un amigo con un amigo o como el esposo con la esposa. Esto también tener en cuenta que Dios es el que viene a nosotros a este encuentro, que permite que podamos tener esa relación interpersonal. Aquí lo podemos llamar como una coinonía, que se manifiesta a través de la comunidad. Y pues recordemos que la inspiración para la Sagrada Escritura es un carisma o un don del Espíritu Santo que actúa en los escritores de los libros sagrados y que refleja en la veracidad. El misterio de la inspiración radica, por tanto, en la presencia y en la acción del Espíritu Santo, que lleva la vida de la revelación judeocristiana y es el factor de inspiración bíblica propiamente dicha. Recordemos, aquí citando nuevamente la Verbum en el número 11, que nos dice, las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Iglesia, según la fe apostólica,
Tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, por todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tiene como Dios el único autor y como tales se le ha entregado a la misma Iglesia. Excelente, hermana Norma, Agripina. Hemos expuesto todo lo que pues nos habíamos propuesto presentar para todas las bases de nuestra fe, y para ello concluimos que la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia están íntimamente relacionadas y son la base para formación integral de la fe. Estamos llamados a incorporar en nuestro diario vivir la lectura correcta de la Sagrada Escritura, participar de la vida litúrgica de la Iglesia, participación en grupos de oración, de talleres y todas las enseñanzas que ofrece nuestra Iglesia para incrementar y enriquecer cada día nuestra fe, fortaleciendo así nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo y como seguidores de Cristo, tomar la misión que es llevar la buena nueva de salvación para todo el mundo. Muchas gracias. Agradezco a cada una de ustedes por esta significativa conversación y también muy grata compañía. Gracias igualmente, y espero que las personas que nos escuchen y nos vean pues se puedan llevar un poquito más de conocimiento también, porque siempre es importante formarnos en la fe. Muchísimas gracias a los participantes y a nuestro público que ha compartido con nosotros esta noche. Hasta pronto.